Hola, bienvenidos a Consejos IAFO para hablar en público, un programa donde semana a semana nos acercamos a personas que comunican, profesionales que desde su área nos educan, nos acercan a esas experiencias que tienen en lo que tiene que ver la comunicación y la oratoria. Para esta semana el invitado es un profesional, un doctor en ciencias de la educación, una persona que además de dedicarse a la parte educativa es comunicador, es padre. Les hablo de mi querido amigo Alonso Méndez. Alonso. Gracias, Francisco, por la invitación. De verdad, complacido porque me abre las puertas de IAFO. Siempre para hemos nosotros conversado. Es un honor, para nosotros es un honor recibirlo, aunque se nos había hecho difícil, Alonso. Siempre, por los contratiempos, todo lo que es las actividades en las cuales uno siempre está ocupado, pero hay un momento para compartir y yo creo que es ahora. Alonso, esta primera zona de cercanía en Consejos IAFO para hablar al público, queremos acercarnos a Alonso Méndez, la persona, Alonso Méndez, el profesional. ¿Quién eres, Alonso? Bueno, soy guanareño, apasionado a la educación, una persona que día a día escucha, comparte y siempre está pendiente de la familia, de mi esposa, de mi hijo, de mi abuela, que el día de ayer cumplió 94 años. Y eso para mí fue una emoción muy grande, porque tuve la oportunidad de compartir con ella, de crecer con ella, y que todavía, cuando tiene que decirme algo, ella me habla y la escucho. Ese es Alonso Méndez. Ese es Alonso. Esa es la parte de ti que no se ve, Alonso, porque muchas veces uno nos queda, y esto es importante decirlo, con el profesional, con la persona que pueda estar allí a nivel de redes, a nivel de contacto laboral, pero hay que rescatarlo mucho, la parte humana. Alonso, la educación. Tú tienes dos pasiones, por llamarlo de alguna manera, a nivel laboral o a nivel profesional, la educación y la comunicación. ¿Cómo nace ese amor, ese deseo de Alonso Méndez de ser docente, de ser pedagogo, de estar allí a nivel educativo? Desde niño recuerdo que mi mamá me dijo en una oportunidad, estudia educación. Yo le dije, mamá, gracias por tu consejo. Y fue el momento más bonito, porque desde ese momento fui estudiando, creciendo, quemando etapas, pero siempre en educación. Siempre en la parte, en la educación, en ese momento donde uno comparte con profesionales, siempre se aprende día a día. Esa es la educación. Cuando tú sales a la calle y conversas con cualquier persona, algo aprendes, todo lo que ves. Esa es la mejor herramienta, la mejor escuela, la que tenemos en las instituciones y la casa. Profesor universitario, profesor dedicado a ello, pero también comunicador en el área de la radio, de la televisión. ¿Esa otra pasión cómo nace, Alonso? Bueno, mira, esa pasión nace hace muchos años, cuando decidí estudiar locución. Y a medida que fui desarrollando, no me enfoqué en ese momento a la radio, a la televisión, sino años más tarde. Años más tarde llegó el momento de conversar. Y estudiando, consulté a un filósofo moderno que fue Habermas, con la teoría de la acción comunicativa. Y en eso me enfoqué. Y a Humberto Maturana, que ya falleció, chileno. Pero también empecé a indagar en esos filósofos en el programa de estudio. Y recuerdo que surge Conversaciones, que tú lo conoces, y surge Conversaciones TV, radio, y allí fue otra escuela, otro aprendizaje más. Esa escuela que para muchos a veces es producto de la vida, que a veces es producto de esa cotidianidad, en Alonso se integra porque viene desde la educación, preparándote como profesional en el área, y la llevas también
al mundo comunicativo y se integran, ¿no? Sí, fue y considero cada día, cada programa, cada parte o cada conversar con invitados es un aprendizaje. Porque siempre hay palabras que uno busca en el diccionario o consulta cuál es su significado. Y allí comienza y sigue el aprendizaje de cada programa. E incluso yo siempre recuerdo que hay una anécdota que podemos compartir, ¿no? Francisco, cuando estabas iniciando con la Escuela Venezolana de Oratoria, y era mi primer programa. Y nunca olvido esa parte cuando me dice, oye, ¿cuántos programas llevan? No, este es el primero. Y lo grabamos ese día. Eso fue, mira, ¿cuántos años han pasado de eso? Oye, creo que ahí todos hemos raspado. Son como, ¿qué? 8 años, 10 años, aproximadamente, ¿no? Creo. No recuerdo. No recuerdo, pero sí se nos va a caer la cédula hoy, pero sí hace algún tiempo de esa primera experiencia donde conozco a Alonso Méndez comunicando. Y que hoy tengo la gracia de Dios, el regalo de Dios, de poderte entrevistar y ahora nutrirme de esa otra parte, ¿no? Ya no del locutor, sino del profesional que comunica. Y que siempre estamos en un constante aprendizaje, Francisco, porque todos aquellos que están detrás de cámara o detrás de los micrófonos en la radio, en cualquier espacio, siempre te dan su sugerencia, siempre te dan tu aporte, siempre te dicen dónde te has equivocado. Y eso es un aprendizaje. Alonso, vamos a una pausa. Estamos disfrutando de ti, estamos disfrutando de esta experiencia. Hoy, eso a que tú hablas, nosotros tenemos por partida doble, porque tenemos nuestras esposas detrás de cámaras ayudándonos. Y eso también enriquece. Vamos a una pausa en Consejos y Afo para hablar en público y ya regresamos. Seguimos en Consejos y Afo para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia, de la camaradería de nuestro amigo Alonso, que hoy nos comparte esa experiencia que ha tenido como comunicador, como docente, pero sobre todo acercándonos a la parte humana. Alonso, en esta segunda zona, esta sección de Consejos y Afo para hablar en público, queremos acercarnos a tus recuerdos comunicados. De tu infancia, esa primaria, esa educación inicial, ¿cómo era Alonso Méndez comunicando? Bueno, te cuento que era un niño muy tímido, tenía problemas de respiración y me costaba mucho completar las oraciones. Y así fue a medida que fui creciendo, que fui al colegio, que pasé mis 5 años de bachillerato. Yo recuerdo eso porque a medida que iba creciendo, siempre notaba, Francisco, que cuando estaba muy nervioso no podía hablar. Me costaba respirar. Y a veces quedaba con y ahí llegaba. Entonces, para hacerte el cuento un poco más, fui creciendo, fui pensando cómo solucionar mi problema. Y empiezo a escuchar un profesor que me decía que tomara textos y empezar a leer en voz alta y a leer fuerte. Oye, lo hacía bien, pero cuando me tocaba estar en el salón o hacer una actividad, siempre notaba, Francisco, que me costaba mucho. Tenía pánico, miedo, me costaba respirar. Yo creo que eso a medida que fue pasando los años, mis compañeros, recuerdo mucho, mis compañeros tanto de escuela como de colegio, siempre buscaban la manera de brindarme esa seguridad a la hora de hablar, porque cuando empezaba me costaba, pero cuando ya tenía rato en el tema, ¡wow! Oye, Alonso, lo hiciste bien. Oye, se te pasan el nervio, los miedos. Sí, me costó mucho. Ahora, Alonso, estamos hablando de hoy con la mirada hacia atrás, pero ¿cómo recuerdas
a ese niño Alonso siendo de pronto presionado por un rendimiento académico, por una nota, por una ponderación dentro de ese nivel de colegiatura, de primaria o mismo de bachillerato, para poder responder ante esas exigencias comunicativas? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue el apoyo de tus padres? ¿Quiénes te ayudaron a que ese tránsito no fuera frustrante, sino al contrario, tuvieras tú la capacidad de avanzar positivamente? Mira, siempre fue algo en casa. Siempre fue en casa, los profesores, los maestros, que siempre te brindan ese apoyo, hablan contigo, te dicen, mira, ¿qué te pasa? Tú lo haces bien. Yo creo que esas palabras, viniendo de tus maestros, de tus compañeros de estudio, oye, te ayudan mucho. Y yo recuerdo en este momento, quiero compartirlo, Francisco, siempre me ha tocado estar de tu lado. Y ahora que estoy de este lado, que me estás haciendo estas preguntas tan precisas, considero que siempre vamos a crecer y siempre nos vamos a apoyar en las personas que están alrededor de nosotros, en cualquier momento, en cualquier edad. Porque si tú tienes un compañero, un maestro, que siempre te está apoyando, que siempre te está diciendo, lo puedes hacer bien, tú lo haces bien, oye, estás ganando confianza. Y esa es la primera herramienta que nosotros tenemos que empezar a practicar. Podríamos hablar de que ese es el primer gran consejo que hoy podemos dar: apoyar a aquellos que tienen esas dificultades. ¿Y cómo fue Alonso en la universidad? Bueno, Francisco, ya pues estaba un poco más maduro, pero también tenía esa dificultad respiratoria. Y recuerdo mucho que decidí hacer un curso de locución, porque yo pensé que con el curso iba a solucionar mi problema. Siempre. Pero personas a mi alrededor, siempre con palabras bonitas, siempre apoyándome, me decía, vas a superar, tú vas a superar la dificultad respiratoria y vas a hablar bien y vas a expresarte bien. Bueno, Francisco, fue una idea que que nace y que fue creciendo y apoyándose en todas esas personas, y a medida que van pasando los años, recuerdo que siempre y cada día lo digo, las barreras las pone uno mismo, pero uno mismo las quita. Y gracias a todas esas personas que todavía estén vivas, crecí, superé esos momentos, superé cómo aprender a respirar y aprender a conversar, a expresarme. Y todos los días aprendo algo, porque fíjate, ahora tenemos a nuestras esposas aquí detrás de la cámara y bueno, parece, no sé, haciendo señales, enriqueciendo cada cosa que estamos haciendo, ¿no? Ahora, Alonso, esos recuerdos para muchos a veces son frustrantes, pero en tu caso, esa base del apoyo familiar, que es el primer gran consejo que tenemos hoy, apoyar a aquellos que tienen dificultades, a aquellos que se nos dificulta, significó un edificar, un levantar Alonso. Hoy, cuando te toca ayudar a otros, ¿cómo lo haces? Teniendo ya esa perspectiva. Bueno, mira, siempre lo hago, primero porque somos humanos. Y a medida que vamos desarrollando nuestras habilidades, que estamos conversando, siempre vamos a tener, por ejemplo, un miedo. Tú me has invitado el día de hoy a conversar. Y al llegar acá, tuve miedo, porque es que eso nunca lo vamos a perder. Pero a medida que vamos desarrollando algunas técnicas y que vamos empezando a conversar, vamos aprendiendo a controlar ese miedo. Siempre vamos a tener miedo porque somos seres humanos. Y eso es muy importante, porque cuando tú te comunicas, siempre puedes aportar algo y ayudar al otro. Recordemos que las personas que tú, el prójimo, eres tú mismo. Y si tú hablas con él, estás hablando consigo mismo.
Estamos disfrutando de Alonso, su experiencia a nivel comunicativo, esos recuerdos que tiene. Vamos a una pausa y ya regresamos con consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia del doctor Alonso Méndez, una persona que desde su realidad comunicativa nos nutre, de su realidad nos inspira también. Alonso, en esta zona de aprendizaje, ¿qué fue de ese niño tímido, de ese niño con dificultades para respirar? ¿Qué fue lo más difícil para Alonso Méndez para ser hoy el comunicador que aprende, que sigue construyendo, pero que lo hace cada vez mejor? ¿Qué fue lo más difícil, Alonso? Lo más difícil es cuando tú conoces cuál es tu debilidad. Por ejemplo, en mi caso, como te dije tras cámara, en el corte, yo tenía problemas de respiración. Era tímido, me costaba completar las palabras e incluso familiares, amigos, vecinos terminaban las palabras porque no lograba desarrollarlas completa la oración. Y quisiera buscar pues el término científico, como se le conoce a una persona que no completa las palabras porque no tiene la capacidad de aire para hablar. Oye, yo era tan tímido que yo recuerdo que cuando era adolescente y llegué a la universidad, oye, Francisco, me daba pena hablar. Me daba pena hablar. Siempre tenía una o dos amistades de todo el salón. Porque eran los que conocían que ellos tenían que a veces completar la oración que Alonso Méndez no podía decir. Porque le costaba. Oye, y ese curso de locución siempre lo recuerdo. Ahora, Alonso, esa zona de aprendizaje, en esta zona de aprendizaje, ¿cómo hiciste en la universidad? Porque ahora me genera la curiosidad de, tenías problemas de respiración, dices tú, pero ¿cómo hacías en la universidad a pesar de esa realidad? Porque para un adolescente, para un joven, el estigma social pesa mucho, Alonso. ¿Y cómo fue esa realidad psicológica de Alonso ante ese peso? Porque te digo por experiencia, amigos que han abandonado la universidad por el miedo escénico, pero lo tuyo iba más allá. ¿Cómo fue esa experiencia de Alonso a nivel de pensamiento, a nivel de interioridad psicológica para tener fortaleza y avanzar? Confiar en uno mismo. Primero, saber que puedes lograr algo, saber que puedes superar tus barreras y alcanzar lo que andas buscando. Pero, Francisco, mira, la universidad es una escuela. Es una escuela donde cada estudiante sabe el momento que ingresó, pero tiene un plan para culminarlo. Depende de cada uno de nosotros culminar tu carrera. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y durante ese trayecto, yo recuerdo que cuando me tocaba hacer una exposición, una disertación, siempre, Francisco, al inicio me costaba mucho. Pero a medida que iba desarrollando el punto, oye, la gente, la persona, el profesor, los compañeros, me decían, Alonso, lo has hecho bien. Al principio te costó, pero lo has hecho bien. Oye, tienes confianza en sí mismo, sí. Y eso es muy importante. Confiar en uno mismo, que sí podemos alcanzar el éxito, que sí podemos desarrollar nuestras habilidades comunicacionales. Y del curso de locución, ¿cómo te ayudó? ¿Qué aprendiste para que eso, no sé si llamarlo tartamudez, no sé qué experiencia, porque me hablas de un problema de respiración, pero se nota por lo que me dices que era bastante fuerte. ¿Cómo te ayudó la locución? ¿Qué aprendiste de ello para poder superar esas dificultades comunicativas que tenías? Mira, el primer contacto, cuando hice el curso de locución, yo recuerdo que me tocó leer. Oye, pasaron todos los compañeros, eran adultos, los más jóvenes éramos pocos en ese tiempo. Y yo recuerdo que la persona porque lo hacíamos de pie, ¿no? Me dio una carpeta y me dice, abra la carpeta y vamos a leer. Oye, Francisco,
de verdad que cuando empecé a leer las primeras 3 palabras, la persona me dice, ya va, respira, confía en lo que estás haciendo. Y empezamos. Pero fue un aprendizaje, oye, que siempre lo recuerdo. Cuando me dijo, tú vas a hablar bien. Porque eso es miedo. Y lo vamos a superar. Oye, las palabras siempre llegan a ti y te generan confianza en sí mismo. ¿Ese curso de locución fue el trampolín que necesitabas, Alonso? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, y creo que fue la puerta del salón que me tocó abrir para empezar a investigar, a crecer, a leer, a compartir con diferentes personas que tienen experiencia, que están formadas en la locución, detrás de los medios, como camarógrafos, como operadores, que son los que siempre te van a enseñar. Oye, yo creo que eso es un aprendizaje, como te lo vengo diciendo desde el inicio, es un aprendizaje para la vida. Porque siempre recuerdo en uno de los programas que me dijo una persona, Alonso, ¿por qué en televisión tú hablas de una manera y en radio te da miedo? Oye, de verdad yo no entendía por qué. Y esa persona se quedaba en los programas para que yo lo escuchara y me decía dónde estaba el error y en qué momento tenía que hablar y por qué lo hacía así. Y eso te va enseñando, vas aprendiendo. Y por eso yo estoy muy, pero muy contento, muy agradecido de todo el aprendizaje de todas las personas que en algún momento me brindaron una palabra y también una anécdota para que fuera aprendiendo a medida que vaya avanzando en el camino, en este camino que todos los días tenemos la oportunidad de aprender. Por ejemplo, hoy estoy aprendiendo de ti, de nuestras esposas que están detrás de cámara. Todo es un aprendizaje. Alonso, vamos a una pausa y ya regresamos con una zona que en lo particular disfruto. Una zona de retos y desafíos en Consejos IAFO para hablar en público. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia de Alonso Méndez. Alonso, decíamos fuera de micrófono que tenías problemas graves. Tú tenías problemas graves a nivel de respiración. Pero ¿cómo se llama realmente eso? Yo le puse un nombre, pero ¿qué realmente es? Era tartamudo. Eras tartamudo. Ahora, esta zona se llama retos y desafíos. Para ti, ¿cómo viviste ese reto hasta el momento que tú dices, gracias a Dios lo superé, gracias a Dios di ese paso, pude abrir esa puerta como tú le decías? ¿Cómo fue ese proceso allí de Alonso? A nivel de reto. Mira, Francisco, yo creo que a medida que uno va creciendo, uno va asumiendo responsabilidades, quiere crecer, quiere salir adelante, dar lo mejor de sí, mejorar cada día más. Y de verdad te digo que la locución para mí es una herramienta donde cada uno de nosotros aprende a hablar, a leer, a respirar, pero también a compartir. Oye, porque conversar no es fácil, es un arte. Y es duro, pero tenemos que aprender, tenemos que leer, tenemos que asistir a la Escuela Venezolana de Oratoria IAFO, aprender a hacer diferentes, a utilizar estas herramientas del lenguaje, que son herramientas, Francisco, que nos permiten llegar o enviar un mensaje codificado. Alonso, en este bol, siempre digo que esta zona me gusta mucho porque es la parte pedagógica. Para nosotros en IAFO
siempre debe haber un aspecto pedagógico en lo que hacemos. Y esto es uno de los ejercicios que podemos desarrollar en casa, que nos puede nutrir mucho. Acá hay 16 tarjetas, en grupos de 4. Cantar, contar un chiste, narrar una historia o declamar un poema. La idea es meter la mano en la tarjetica que nos regala el destino, poder cumplir la asignación. Bueno, es un reto. Alonso, la mano inocente. Francisco. ¿Cuál no quieres que te salga? Bueno, declamar un poema. Bueno, cantar una canción. Ah, Cantar una canción. El Oye, reto de hoy es Francisco. cantar una canción. ¿Cantas? ¿Te gusta cantar? mira, Francisco, cantar para mí, yo creo que es una experiencia de cada ser humano. Yo escucho las canciones, me gustan mucho las canciones y siempre estoy allí con algunos artistas que son mis favoritos, ¿no? Y otros que no son favoritos, pero que también hay que escucharlos para ver cómo son, ¿ok? Y bueno, cantar para mí, oye, es un reto. Porque ¿Qué nos vas a regalar? ¿Qué canta nos vas a regalar? Mira que tu esposa se está riendo. Porque de acá creo que vas a tener que dar serenatas ahora en adelante. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a ver cómo es el canto. Bueno, mira, las canciones que me gustan mucho son pop, son baladas. Y de verdad que mira, son tantas que en este momento es un momento emocionante que no sé por dónde empezar, no sé qué canción. Bueno, pero vamos a hacer lo posible de... Bueno, yo sé que se van a reír, pero bueno, voy a tener seguridad que lo voy a hacer bien. Ahí viene algo, Alonso, que tú nos has enseñado durante todo el programa. A pesar de la dificultad, dar el paso adelante. Y este espacio en retos y desafíos en esta zona, ese es el mensaje. Porque el momento ideal, como tú lo dijiste al momento que nos saludamos, es este que estamos viviendo. ¿Qué canción nos vas a regalar? Si la invento, ¿la puedo inventar? Bueno, la voy a inventar porque este pedacito de esta canción la voy a dedicar a mi esposa, Dilvia, que está detrás de cámara. Y es uno de, mira, es mi todo, es mi luz, es mi momento. Yo creo que de verdad que Dilvia, te amo cada día más y bueno, te voy a dedicar esta canción. Fíjate que hasta la voz casi la pierdo, ¿no? No puede ser. Pero bueno, eso es para que ustedes vean que nosotros somos seres emocionales, vivimos del lenguaje. Cada día hay una princesa en mi corazón y ese corazón está lleno de tu voz, de tu mirada, de tus gestos. Es por eso que mi vida siempre está marcada con tu nombre, con tu amor y contigo cada día. Para Dilvia, mi amor, te quiero, mi vida. Siempre estás allí en ese momento, con tu mirada, con tu gesto, con tus palabras y sentimientos. Es por eso que cada día siento que te amo, cada día más. Gracias, espero que... ¿Cómo te sentiste, Alonso? Mira, yo creo que la vida es un reto, la vida es un reto, la vida es un aprendizaje, es una parte muy linda. Francisco, yo de verdad te digo, te doy gracias porque a pesar que IAFO está aquí, que tenemos años conociéndonos, compartiendo por las redes sociales, siempre cuando te invito a un programa de conversaciones, oye, ¿dónde estás? Oh, yo voy. Ok, pero hoy me tocó un programa que para mí ha sido un honor, Francisco, estar de este lado, ser el entrevistado. Oye, qué difícil es, de verdad, ahora sí entiendo por qué llegabas tarde al programa. Vamos a una pausa. Estamos disfrutando hoy del artista, del poeta, pero sobre todo del esposo, del enamorado, nuestro amigo, un invitado muy especial, Alonso Méndez. Vamos a una pausa de consejos IAFO para hablar en público y ya regresamos.
Volvemos a Consejos y AFO para hablar en público, ya en la parte final de nuestra entrevista, hoy nutriéndonos de nuestro querido Alonso Méndez. Alonso, esta última parte, ya para irnos despidiendo, 3 consejos para aquellos que están viendo el programa, para aquellos que van a ver el programa, para aquellos que van a escuchar el programa. Desde esa experiencia de una persona tímida, una experiencia de tartamudez, que hoy, damos gracias a Dios, es un testimonio de que sí se puede superar. ¿Cuáles serían tus 3 consejos para aquellos que de una u otra manera pues lo necesitamos al ver el programa? Francisco, mira, yo creo que más allá, desde mi perspectiva, primero tener confianza en sí mismo. Siempre podemos alcanzar y superar los obstáculos. Somos nosotros, confiar en nosotros, en que sí podemos alcanzar algo. ¿Que nos va a costar? Sí. ¿Que tenemos que prepararnos? Sí. ¿Que tenemos que documentarnos? También. Y buscar las estrategias y herramientas también. Ese es el segundo. Tenemos que investigar para poder buscarle la solución a lo que queremos hacer. Para poder hablar en público tenemos que prepararnos, tenemos que consultar. Si vamos a hablar de un tema, tenemos que documentarnos en ese tema. ¿Por qué? Siempre hay algo, todos los días escriben, todos los días en el internet hay alguien que escribe algo de ese tema y siempre va a haber cambios. Entonces es muy importante documentarnos, empezar a investigar sobre el tema que vamos a tratar. Y un tercer consejo es utilizar un lenguaje sencillo, pero que se adapte al público donde vas. Siempre Alonso pregunta, ¿cuál es el público? ¿A qué público vamos a dirigirnos? Oye, entonces buscamos siempre palabras sencillas, expresiones sencillas que permitan establecer una conexión entre el público y el orador en ese momento, o el presentador, como lo quieran. Yo siempre, Francisco, trato de investigar del tema y practicar el tema. Lo que pasa es que son tantas cosas que nosotros siempre vamos a utilizar como herramienta, pero confiar en ti, investigar del tema y practicarlo. Porque siempre, por ejemplo, yo soy una de las personas que cuando escribo, cuando quiero participar en una ponencia, molesto a mis amistades para que me escuchen, para que vean lo que estoy haciendo y cuál es su opinión al respecto. Eso te permite mucho construir y avanzar en la temática que quieres abordar en ese momento. Y el tercero es utilizar siempre expresiones sencillas, pero que no salgan del esquema del mensaje que quieres enviar. ¿Algún libro que nos recomiendes, Alonso? ¿Algún autor, algún speaker, algún orador que tú puedas seguir? ¿Alguien que haga radio, que de pronto de esos que tú sigues, que nos pueda nutrir también a nosotros para seguirnos educando? Bueno, mira, yo creo que cada uno, cuando estamos en este momento de la educación, de investigar, mira, Francisco, existen muchos, pero decirte un nombre es como que vamos a ir todos hacia no, yo creo que cada uno comienza a buscar y siempre va a haber una conexión con lo que tú estás leyendo y te va a llamar la atención, que vas a seguir investigando. Oye, arrancas por X autor, pero vas desarrollándote en varios autores, así como nos ha pasado el día de hoy. Yo te comenté del filósofo Hubert Habermas con la teoría de la acción comunicativa, pero a medida que yo fui desarrollando mi investigación y fui realizando ponencias porque era requisito del programa de doctorado, recuerdo mucho que al tiempo, a los años, en un artículo descubrí que él tenía problemas con el labio y le costaba comunicarse. Por eso investigó y hizo un aporte a la ciencia con una teoría. Oye, y después empecé a leer a Maturana, y todavía ya Maturana no está vivo,
pero siempre sigo buscando, y así como Maturana, Habermas, Bourdieu, muchos filósofos que te ayudan a la comprensión humana, porque es que somos pero tan complejos, que y hay una frase muy bonita que es de Humberto Maturana, todo vivir humano ocurre en conversaciones, y es en ese espacio donde usted crea la realidad en que vivimos. ¿Algún piropo que te hayan dicho a nivel comunicativo que recuerdes en este momento? Oye, mira, yo creo que... Que no te lo haya dicho tu esposa. Bueno, bueno, mira, he tenido invitados que me dicen, gracias Alonso, de verdad, la forma como tú estructuras tu conversar en el medio, lo hace de una manera emotiva y vas llevando a la persona por etapas, ¿ok? Y eso me llena mucho a la hora cuando un invitado te dice, ¿cuándo vuelvo para tu programa? Oye, yo creo que ese es el mejor piropo. Ese es el mejor piropo. ¿Cómo ubicarte en redes sociales para aquellos que nos están viendo? Bueno, mira, Alonso Méndez en Instagram, está también el Instagram de Conversaciones Radio, que por ahora, en este momento, está en un receso, porque estoy pues investigando para ir cambiando algunas temáticas, y bueno, y aprendiendo cada día más, porque cuando tú sales a la calle y te consigues personas que te dicen, mira, te felicito, Dios te bendiga, puedes decir esto, te puedo dar un consejo, oye, mira, qué maravilloso. Yo creo que un consejo es algo muy valioso. Alonso, esa frase con la cual nos despidamos, esa frase tuya para aquellos que ven Consejos IAFO para hablar en público. No existen barreras. No existen barreras. No existen. Yo siempre he dicho que el miedo te produce barreras, pero tú mismo sabes que esas no existen. Confía en ti. Gracias, Alonso. Hoy disfrutamos de Alonso Méndez en Consejos IAFO para hablar en público. Ya saben, @Alonso Méndez en Instagram, y allí lo podemos ubicar. Igualmente @Conversaciones Radio. Conversaciones Radio. Esto fue Alonso Méndez en Consejos IAFO para hablar en público.